Era una tarde de lunes fría y lo recuerdo con gran precisión. Tenía problemas durante varias semanas con el lavabo de la cocina. La fuga comenzó como un diminuto goteo, pero rápidamente se agravó. No tenía idea de qué hacer más, por lo que al final contacté a un fontanero para que llegara a echar un vistazo. Se conocía como Antonio. No lo había conocido previamente, pero había escuchado que destacaba en lo que realizaba. Por lo tanto, consideré que sería una respuesta rápida. Al arribar, abrí la puerta. Y, bueno, me dejó algo sorprendido. Era considerablemente más joven de lo que anticipaba. Es probable que sea de 25 a 30 años. Y también era atractivo, alto, con un fuerte cuerpo y hombros amplios. Lo recibí con afecto y lo conduje a la cocina, donde se encontraba la fuga. Ahora admito, esa mañana me había vestido con una elegante bata. Nada excesivamente esclarecedor. Solo algo liviano y confortable. Sin embargo, al observar cómo Antonio me miró por un instante, no pude evitar experimentar una pequeña chispa. Mientras Antonio comenzaba a trabajar bajo el lavabo, me hallé a su lado, observándolo. No estoy seguro de por qué, pero existía algo en él. Quizás era el modo en que se movía, tan seguro y confiado en sí mismo. O quizás fue la falta de compañía durante un periodo. Más allá de lo que fuera, podía percibir que algo se movía en mi interior. Comenzó a conversar con él, a cuestionarle cómo había transcurrido su día. Cuánto tiempo había trabajado como fontanero, entre otras cosas. Era educado, me respondía sin elevar excesivamente la mirada, pero percibí que su voz parecía un tanto nerviosa, casi como si intentara enfocarse en su labor y no en mí. Era hermoso, de hecho. No pude resistir el sonrisa. En un instante, abrí la mano y le acerqué el hombro. Solo un apretón suave. Era bastante niño, pero podía percibir que se aferraba a mi mano. «Eres muy fuerte», le expresé felicitándolo. Aunque tenía la certeza de que probablemente se sintiera un tanto incómodo. Me observó, un tanto asombrado, pero le brindé una delicada sonrisa. Él se desplazaba, intentando huir, pero yo no estaba dispuesta a abandonarlo aún. Me acerqué ligeramente, simulando interés en el trabajo que estaba realizando. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, consciente de que él no la requería. Modifiqué mi bata, apenas un poco, permitiéndola deslizarse un poco de mi hombro. Antonio no expresó nada, sin embargo, pude observar su cara moverse mientras intentaba enfocarse en las tuberías bajo el lavabo. Me acosté junto a él y al hacerlo, mi mano tocó su brazo. Nuevamente se tensó, pero no me distancié. Ahora existía una carga en el aire, algo eléctrico, y entendía que él podría también percibirla. Me levanté gradualmente, aproximando aún más a él. Aún permanecía acostado debajo del fregadero, intentando todo lo que pudiera para pasar por alto la tensión entre nosotros. Pero no estaba dispuesta a dejarla marcharse tan a gusto. Esperé hasta que se levantó para recoger sus utensilios, y fue en ese momento cuando realicé mi acción. Me incliné, lo bastante próximo para que pudiera percibir mi aliento en su cuello. ¿Existe algún otro aspecto en el que puedas contribuir?, pregunté, con voz delicada pero un tanto incisiva. Me observó con los ojos muy despiertos, pero inicialmente no expresó nada. Me percaté de que intentaba determinar cómo reaccionar, así que le di un pequeño empujón, de manera literal. Dejé que mi mano se deslizara por su brazo, proporcionándole un toque justo para garantizar que comprendiera a dónde se refiere esto. Después, sin aguardar su respuesta, me volteé y lo besé en la mejilla. No fue audaz. Inicialmente no. Solo un beso tierno y suave. Sin embargo, percibí que se congelaba y entendí que había transgregado la línea. Se alzó velozmente, casi impactando contra los muebles, y pude percibir el miedo en sus ojos. «Señora, solo estoy aquí para arreglar el lavabo», murmuró con voz temblorosa. «¿Estás convencida de que no hay nada más que arreglar?», pregunté, haciendo mofa de él en este momento. Me acerqué otra vez. Mis labios a apenas un par de centímetros de los de él. Observé su intento por determinar qué hacer, si debía quedarse o huir. «Hay algo más de lo que podrías cargar conmigo», susurré.
inclinándome como si estuviera a punto de darle un beso más. Sin embargo, antes de conseguirlo, se alejó con las manos en alto frente a él, como si intentara distanciarse. «No puedo», exclamó sacudiendo la cabeza. «En realidad, no puedo». Realicé pucheros, experimentando una leve decepción, pero tenía la certeza de que no iba a renunciar. Estaba inquieto, embalando sus pertenencias lo más rápido que pudo. Lo observé marcharse, experimentando un cierto sentimiento de emoción por todo el encuentro. No anticipaba que llegaría tan lejos, pero resultó entretenido presionarlo. Tal vez la próxima vez, no obstante, quién sabe. Ese día lo dejé partir, pero había algo en la manera en que se marchó. No era simplemente la molestia. Existía tensión en el aire y comprendía que, aunque Antonio había afirmado no fue debido a su falta de interés. Era como si se encontrase atrapado, enredado entre actuar correctamente y ceder. Podía observarlo en sus ojos, en cómo reflexionaba antes de partir, como si deseara quedarse. Pero no tenía la seguridad de poder gestionar la situación. Los días transcurrieron y no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que cruzaba el baño, recordaba la emoción que experimentaba al tocarle el brazo, el cambio en su respiración cuando lo besaba en la mejilla. Era cautivador. ¿Había transcurrido mucho tiempo desde que experimentó algo de este tipo con alguien? Particularmente con una persona más joven. Y para ser sincero, no creí que lo vería de nuevo. Creí que posiblemente se comunicó a sí mismo que no regresaría tras lo sucedido. Sin embargo, alrededor de una semana después, mi teléfono sonó. No pude identificar el número, pero al responder, resultó ser Antonio. Me llamo Antonio, el plomero. Solo estaba llamando para asegurarme de que todo está en orden con el baño. ¿La reparación se conservó? Su voz era instruida, incluso profesional, pero podía percibir el leve temblor bajo ella. Sonreí para mí mismo. «Qué amable de tu parte llamar», respondí, intentando mantener mi tono informal. Aunque sabía con precisión a dónde podría dirigirse esto. «Es divertido que me preguntes. El lavabo está en buen estado, sin embargo. ¿Existe otro inconveniente en el baño que esperaba que pudieras verificar? Es probable que no tenga gran relevancia. Pero no me sentiría bien si no solicitara a un experto que lo evaluara». Se produjo un descanso al otro extremo de la línea. Podía escucharlo evaluando sus alternativas, determinando si debería volver. «Alrededor de una hora puedo estar allí», dijo finalmente. Al colgar, no pude evitar experimentar una leve brisa de emoción. Esta vez no pretendía dejar que se fuera tan sencillo. Era consciente de que experimentaba algo, incluso si intentaba desestimarlo. Y estaba determinada a ir un poco más allá en esta ocasión. Al llegar Antonio, parecía más nervioso que en la primera ocasión. Su actitud habitual, segura, aún persistía. Sin embargo, experimenté la vacilación al ingresar. «¿El baño, me cuestionó, observando su entorno como si intentara enfocarse en cualquier cosa menos en mí. Lo examiné y realmente existía un pequeño inconveniente con el grifo. No goteaba, sin embargo, la manija se había tensado. Se arrodilló con el fin de verificarlo. En esta ocasión, me enfocaba totalmente en el trabajo. Sin embargo, podría afirmar que nunca había estado tan consciente de mi presencia. Me quedé justo a su lado, observándolo trabajar, pero al inicio sin expresar nada. El silencio que manteníamos era agobiante, cargado de una tensión tácita. Al final, no pude resistirnos más. «Antonio», respondí de manera delicada. «He estado reflexionando sobre ti». Me detuve un momento, su mano sosteniendo el grifo un poco más firmemente. «¿Has realizado eso?» Su voz era precavida, como si no estuviera convencida de si debería identificar lo que había ocurrido previamente. No he logrado evitar reflexionar sobre lo que ocurrió la última vez. Continué aproximando un poco más. Aparentabas estar interesada, pero te contuve. ¿Por qué sucedió? Primordialmente no contestó, pero observé sus nudillos, transformándose en blanco mientras trabajaba en el grifo. ¿Realmente soy un experto?
Finalmente, pronunció su voz, apenas superando un susurro. «No sería conveniente, ¿no?», pregunté, aproximando tanto que casi podía percibir el calor que emanaba de él. «¿Quién determina lo que es correcto o incorrecto, Antonio? Eres un hombre de edad avanzada y yo soy una mujer de edad avanzada. Ambos entendemos que existe algo en este lugar, algo entre nosotros. Es posible que lo sientas, ¿verdad?». Lo seguí de cerca, aguardando su respuesta. Su respiración se había acelerado y sus manos experimentaban un leve temblor al finalizar de apretarla. Manija del grifo. Se levantó, se volteó para mirarme y pude percibir la disputa en sus ojos. Estaba intentando con todo su empeño mantenerse profesional para preservar esa separación entre nosotros. Pero comprendía que estaba batallando. «Y no debes combatirlo», susurré, aproximando más, mi mano rozando levemente su pecho. Podía percibir su ritmo acelerado bajo mis dedos. «Nadie debería tenerlo conocimiento. Aquí únicamente nos encontramos tú y yo». Me observó con la mandíbula tensa y por un instante tuve la impresión de que se giraría y se iría nuevamente. Sin embargo, sin previo aviso, extendió su mano y me sujetó con su brazo, atrayéndome hacia él. No fue inmediatamente, pero sí con firmeza, y lo inesperado de su acción me sorprendió. «¿Margaret?», preguntó con voz baja y enérgica. «Esto no es un entretenimiento». «Jamás afirmé que lo fuera», contesté. Me curvaron los labios en una sonrisa. Podría experimentar el crepitar de la tensión entre nosotros como una electricidad. Pero tampoco debería ser complicado. En ocasiones, simplemente debes permitirte guiar. Un segundo más reflexionó, pero después, sin pronunciar otra palabra, se volteó y me besó. No fuese el dulce beso en la mejilla de la última oportunidad. Esto resultaba distinto. Era intenso, fervoroso. Como si todo el control al que se había estado sujetando finalmente se hubiese desmoronado. Le retribuí un beso. Mis brazos rodearon su cuello, lo aproximando más. Por instantes, parecía que el resto del mundo estaba desapareciendo. Solo nos encontramos Antonio, sus manos sosteniendo mi cintura, sus labios en mi boca. Y el calor que había estado calentándose durante días. Al final, ambos tuvimos dificultades para respirar y pude percibir en sus ojos que ya no había retrocedido. «¿Y ahora qué?», preguntó. Su voz apenas representaba un murmullo. Sonreí y di un paso atrás lo necesario para otorgarle un espacio, pero no excesivamente. «Creo que conoces la respuesta a eso, Antonio. Ya superamos la frontera. ¿Por qué debemos parar ahora mismo?». No expresó nada. No era necesario hacerlo. Con un último vistazo a la puerta, volvió a alcanzarme. Y en esta ocasión no existió ninguna duda. En esta ocasión, ambos estábamos totalmente involucrados en ello y ninguno de nosotros iba a abandonar. Y déjame informarte que el resto de esa tarde se desarrolló como. En resumen, podemos afirmar que el baño no fue el único asunto que se solucionó ese día. Esa tarde fue algo que no había vivido desde hace mucho. Cuando Antonio me besó, toda la tensión, todo el anhelo tácito que teníamos entre nosotros se desbordó en algo que ninguno de nosotros podía frenar. Me aproximó. Mi espalda fue recorrida por sus manos mientras sus labios presionaban contra los míos, ahora más seguros, más fuertes. Podía experimentar la carga de todo lo que había estado guardando. Inicialmente, ni siquiera fuimos al baño. Me empujó delicadamente contra la pared, sus manos a lo largo de todo. Mis hombros, mis caderas y mi cintura. Su gesto era sólido pero respetuoso. Como si estuviera perdiendo el control pero no deseaba traspasar los límites. No me preocupaba. No deseaba que se intensificara. Tanto él deseaba esto. Sus labios se trasladaron de mi boca a mi cuello y dejé escapar una delicada jadeación. Pausé, como si estuviera verificando que todo estaba en orden con todo lo que estaba ocurriendo. Al no detenerlo, siguió. Sus besos se hicieron más necesarios, más apremiantes. Era como si todo el tiempo que había dedicado a negar este instante se hubiera transformado en algo que ninguno de
Los dos podía resistir, pero al final tuvimos que parar, aunque fuera para recuperar la respiración. Nos mantenimos ahí, presionados mutuamente, ambos jadeando como si hubiéramos realizado una maratón. «Nunca he hecho algo de este tipo», murmuró Antonio, con voz ronca y bajada. No debería haber actuado de esa manera. Poseí mi mano en su pecho, experimentando el ritmo acelerado de su camisa. A veces, no es malo dejarse llevar, Antonio. Cuando llegamos a ser adultos, tenemos la libertad de hacer lo que deseemos. Sonreí con dulzura, intentando mitigar la culpa que percibía deslizándose en su rostro. Se carcajaba entre dientes, pero era una carcajada nerviosa. «Lo haces ver tan sencillo». «¿Es sencillo?», reiteré, un poco retrocediendo. «A pesar de que mantuve tu mano en él, te has estado reprimiendo». «¿Qué razón? ¿Por alguna línea imperceptible entre lo correcto y lo incorrecto?» «En ocasiones, solo debes seguir lo que te parece apropiado». No expresó nada por un instante. Solo me observó con una mirada intensa e inconfundible. Al final, dio un profundo suspiro como si estuviera liberando toda la tensión que había estado acumulando. Creo que necesitaba oír eso. El resto de la tarde parecía un desastre. Tras calmarnos ambos, lo llevé abajo y nos sentamos juntos en la sala de estar, conversando de una forma que nunca antes habíamos hecho. El diálogo no fue obligado ni incómodo, como me había inquietado que pudiera ser. Por otro lado, nos divertimos, intercambiamos relatos y adquirimos más conocimientos mutuos. Antonio me relató su existencia, cómo había ejercido como plomero durante casi 10 años tras abandonar una labor empresarial que rechazaba. Conversó sobre cómo la labor cotidiana de arreglar problemas se había transformado en una especie de alivio. Para él, algo que podía manejar. Poseía significado, de alguna manera. Parecía ser el tipo de individuo que requería esa estructura, esa estabilidad. Además, le relaté mi vida personal, acerca de mi matrimonio, cómo había finalizado hace mucho, dejándome en soledad pero sin amargura. Yo no pertenecía a esas mujeres que se arrepienten de sus confesiones. Había disfrutado de una vida agradable, pero sentía que me faltaba algo, compañía y pasión. No buscaba nada grave, pero necesitaba volver a sentirme viva. Y Antonio me lo había proporcionado, a pesar de que solo fuera para una tarde. Cuando comenzó a ponerse el sol, me percaté de que había permanecido aquí durante mucho más tiempo de lo que había previsto. «Probablemente deberías abandonar», respondí. A pesar de que una porción de mí deseaba que permaneciera, dudó, luciendo como si no deseara partir. «Claro, entiendo que debería, pero no deseo que esto concluya de forma incómoda. No deseo que creas que simplemente era». «Ya sabes», le sonreí sonriendo. «No deseo». «Antonio, eres un hombre ejemplar. Ambos lo requeríamos. Y estoy contento de que haya ocurrido, pero no anticipa nada más de lo que resultó». Parecía aliviado, aunque percibía que aún persistía un cierto desconcerto en sus ojos, como si no se hubiese acostumbrado a que las cosas fueran tan simples. «Entonces, ¿realmente te sientes cómodo con todo? ¿Sin emociones inusuales ni nada?» Me reí con dulzura. «Antonio, no. Sin emociones peculiares». Fue uno de aquellos instantes. Sin vínculos. Sin estrés. Asintió con lentitud como si tratase de procesar la sencillez de todo. «Está bien», afirmó tras un extenso receso. «Creo que te encontraré por ahí». Quizás estaba bromeando un poco. «Si mi lavabo se rompe otra vez, serás el primero en llamar». Lo que lo hizo sonreír y se levantó. Sostuvo sus utensilios y se colgó la bolsa en el hombro. Sin embargo, antes de marcharse, me miró por última vez. «Margaret, no me arrepiento. Solo deseo que lo comprendas». «Tampoco yo», respondí de manera tranquila observando cómo abrió la puerta. Así sucedió. Me quedé sentado unos cuantos minutos después de que se marchó, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Fue uno de esos excepcionales instantes en la vida donde todo estaba en perfecta armonía. Sin culpa, sin vergüenza, únicamente dos individuos abandonan sus inhibiciones por un instante.
Durante los días posteriores, a veces pensé en él. Me cuestioné si él también tenía pensamientos en mí, pero no retomé la llamada. No era necesario. Aquella tarde fue precisamente lo que debería haber sido. Un instante de evasión, un recuerdo de que aún estaba viva. Aún puede experimentar emociones, anhelos y espontaneidad. ¿Y qué pasa con Antonio? Espero que haya ido experimentando las mismas emociones. En ocasiones, basta con un vínculo imprevisto para que comprendas que la vida no debe limitarse a los confines establecidos. Quizás volvió a su rutina, reparando tuberías y laborando de la misma manera que siempre. O quizás, solo quizás, aquella tarde le proporcionó algo adicional. Una perspectiva renovada de las cosas. Un método para dejarse llevar cuando era el instante oportuno. Aunque sea, no lo olvidaría. Y quién sabe, quizás en la próxima ocasión que algo se fracture en esta vivienda lo comunique. O quizás simplemente permita que el destino tome la decisión. Aún así, valoraré esa pequeña travesía por lo que realmente fue. Algo imprevisto, algo hermoso y algo que me hizo recordar, incluso a la edad de 64 años, que la vida aún está repleta de sorpresas.